todas y a todos. Qué bueno que de a poquito se va incluyendo gente en este nuevo live. Hace tiempo que no hacía un live. Mucho trabajo, muchas cosas, pero hace poco ya dije ya, basta, tenemos que hacer un live con respecto a algo que ya me está preguntando mucha gente. Además que comienza el calor, por lo menos acá en Chile, ya nos acercamos a la primavera y eso también trae un poco la presión de qué pasa, por qué no sigo bajando de peso y también dentro de esa ansiedad, cómo vamos a lograrlo. Hola a todos mis amigos de Low Carb también que se están conectando. Acá yo estoy con mi tazón de la fundación. No sé si ustedes saben, pero yo colaboro en la Fundación Low Carb Chile, que es una organización sin fines de lucro que busca ayudar a personas que quieren orientarse un poco en lo que es la alimentación low carb, y también esto es de forma gratuita, en que van apoyando a por distintas patologías, por distintas cosas. Hay gente que principalmente se enfoca en el concepto de salud. Ya más allá de la imagen corporal, es más que nada de recuperar la salud a través de este nuevo tipo de alimentación. Así que mis respetos a Low Carb Chile, porque yo he aprendido muchos de ellos, mucho, me han ayudado muchísimo la José, el Diego, muchísima gente maravillosa en este lindo grupo. Bueno, principalmente ahora lo que ¿por qué me nació este nuevo tema? También lo dije por una experiencia personal, porque a mí también me pasa de repente, y me ha pasado puntualmente, que decimos, bueno, ya bajamos mucho de peso con keto, empezamos a quemar grasa, ¿ya? Y dentro de todo eso es que decimos, bueno, ¿cuál va a ser mi límite? ¿Voy a seguir quemando grasa igual? ¿Voy a seguir con la misma velocidad? ¿Voy a seguir bajando con low carb o con keto? Sí, podemos seguir bajando, pero hay muchos factores que van involucrados en este proceso, ¿ya? En primer lugar, y con esto quiero saludarlos a todos los que vienen llegando, entre paréntesis, lindos y lindas. Bueno, en primer lugar, a modo de introducción, que más o menos quisiera enfocarme más que nada en esa emoción que se siente al principio cuando se baja rápido en keto, ¿ya? Porque puntualmente eso es una de las cosas que más motiva a quienes seguimos este tipo de alimentación, es que la baja de peso es bastante rápida, y al ser rápida también nos dice, bueno, nosotros podemos, en verdad podemos. Lo que mucho no nos resultó con las dietas hipocalóricas tradicionales, justamente ahora se empiezan a presentar cuando vemos, oye, pero como si en 2 semanas bajé 2 kilos y con otras dietas en un mes bajaba 1 kilo. Entonces, esa motivación obviamente nos ayuda a ilusionarnos, nos ayuda a seguir motivándonos y a seguir siendo persistentes con keto. Sin embargo, cuando llega un momento en el cual el cuerpo ya no baja tan rápido de peso, cuando ya al principio bajábamos, claro, 2 kilos en 2 semanas y después nos estamos dando cuenta que estamos bajando medio kilo en una semana, entonces, o medio kilo en 2 semanas, ahí decimos, bueno, ¿qué está pasando? Si no ha cambiado nada, no ha cambiado mi alimentación, no ha cambiado tampoco mi ritmo de vida, tengo la misma actividad física, ¿por qué no estoy bajando más de peso si antes bajaba? Y es justamente eso, porque el cuerpo va modificando la velocidad de la quema de grasa a medida que nosotros vamos bajando. Entonces nosotros con ninguna dieta, incluso keto, vamos a bajar a la misma velocidad al inicio que después, cuando ya nos quedan menos reservas de grasa, ya que el cuerpo tiende a cuidarlas, ¿ya? Eso como primer enfoque. Pero después pasa otro evento que es bastante contradictorio, porque nosotros mismos nos boicoteamos al no darnos cuenta de que, bueno, al principio bajé muy rápido, ahora no estoy bajando tan rápido de peso, ¿será que esta dieta no me resulta? ¿Y por qué digo que muy habitualmente nos boicoteamos? Porque a pesar de que nosotros sabemos que es la única dieta que quizás nos ha servido en toda la vida, pensamos que la dieta ya no nos resulta. ¿Pero por qué pasa eso? Porque lo vemos bajo el concepto de dieta. Si nosotros lo vemos bajo el concepto de un estilo de vida, la ansiedad que nos provoca llegar al objetivo de peso que tanto añoré durante tantos años se ve disminuida. ¿Y por qué se ve disminuida? Porque ya no me urge estar delgada para el verano. Ya no me urge estar delgada para
el matrimonio X que va a acercarse, ¿ya? Ahora me urge, más que nada, cuidar mi salud. Y desde el concepto de salud es que nosotros tenemos que dirigir la baja de peso. La baja de peso es secundario al concepto de salud y por eso que es importante que cualquier estilo de alimentación nuevo que adoptemos sea enfocado justamente bajo ese concepto, bajo el concepto de salud. Si nosotros lo vemos como dieta, lo más probable es que al principio nos motivemos, después nos frustremos, volvamos a comer carbohidratos y nos volvemos a frustrar porque subimos de peso y peor porque generamos un efecto rebote. Si nosotros pensamos como locos o como locas en que no, estoy 200 gramos más y si mañana me peso a la misma hora pero con un vaso menos de agua, empezamos a hacernos esclavos de las pesas y eso no está indicado bajo ningún punto de vista, ¿ya? De hecho, lo que más recalcamos siempre es que las pesas no son representativas. Si nosotros tomamos agua, 1 litro de agua, pesamos 1 kilo más. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en las tallas más que en la pesa, ¿ya? En la composición corporal, en lo que es el agua, en lo que es el músculo y además la grasa. Pero todo eso en su conjunto es lo que nosotros vemos finalmente en la báscula, ¿ya? Ahora, cuando a mí me dicen, ya María Jesús, ya me estanqué, no sé qué hacer, estoy desesperada, ¿qué pasa? Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo llevo estancada? 1 mes. Bueno, queridos amigos y amigas, debo informarles que en la academia, en la ciencia, se considera el estancamiento de peso cuando una persona lleva el mismo peso durante 3 meses, ¿ya? Y bajo ese concepto de estancamiento es que nosotros también tenemos que ser mucho más flexibles con nuestro metabolismo. ¿Por qué le estamos exigiendo a nuestro metabolismo que baje 15 kilos si durante años tuvo un sobrepeso de 30 kilos? ¿Ya? Y es por eso que también nosotros debemos ir de a poco aceptando que la velocidad con la que baja nuestro cuerpo no es la que nosotros bajo nuestra ansiedad queremos. ¿Y por qué dijo bajo nuestra ansiedad? Justamente enfocado porque eso es lo que nos termina boicoteando y muchas veces nos termina desertando en todos nuestros tratamientos nutricionales del tipo que sea, esa ansiedad de querer ver efectos rápidos, ¿ya? Entonces, si nosotros decimos, bueno, el estancamiento de peso es en 3 meses, ¿y qué pasa si ya cumplí esos 3 meses de estancada y que no es ansiedad y que efectivamente es un estancamiento de peso? Bueno, yo personalmente viví el estancamiento de peso en keto, ya los primeros meses, al igual que todos diría yo, así que no hay uno que otro que no le haya resultado por razones misteriosas personales y de consumo de carbohidratos. En este caso yo creo que todos al principio bajamos muchísimo de peso, ¿ya? Pero ¿qué es importante aquí destacar dentro de que bajamos muchísimo de peso? Es que si me mantengo durante 3 meses con el mismo peso, ahí yo me empiezo a preocupar. Y eso fue lo que hice yo. Me tomé las cosas con calma, yo esto lo tomé como un estilo de vida desde un inicio. Al principio, para quitar un poco esa adicción al azúcar que tenía, se permite muchísimo, o sea, más que muchísimo, se es más permisivo uno en el inicio del tratamiento que se puedan consumir más postres keto, que de repente pudiésemos prepararnos, si nos dan esas ganas voraces de comer azúcar, es preferible al inicio del tratamiento con la dieta cetogénica, consumir algún postre keto un par de veces a la semana, los berries con crema, que siempre son salvadores en el contexto de querer esa cosita dulce y todo, ¿ya? Esto en el contexto del inicio del cambio de alimentación, ¿ya? En este caso, ¿por qué es importante destacarlo en el inicio? Porque después el cuerpo se acostumbra, igual que todo, ¿ya? Si no es casualidad que el cuerpo se acostumbre, en este caso el cuerpo se va acostumbrando y además hay otros componentes ahí que influyen, que son los nutrientes y ácidos grasos omega 6, ¿ya? En este caso, cuando a nosotros nos cuesta bajar de peso, ¿cierto? Muchos de ustedes seguramente fueron resistentes a la insulina en algún momento y se dieron cuenta de que les costaba mucho bajar de peso. Esa resistencia a la insulina, ¿por qué fue provocada? Volviendo a la génesis de keto, por el consumo de carbohidratos en exceso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros consumimos carbohidratos, se nos produce esta resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, a su vez, produce inflamación y la inflamación por sí sola, en sí, lo que hace es atrofiar los receptores de insulina. Entonces, ¿qué sucede? Que después volvemos a comer carbohidratos y ya los receptores de insulina no van a tener la misma sensibilidad como al inicio, sino que van a estar además atrofiados y por otra parte van a estar estresados por el consumo de carbohidratos. Si nosotros hacemos keto, bueno, me dicen, pero Jesús, si yo estoy haciendo keto ya no tengo consumo de carbohidratos. Ok,
bajamos el consumo de carbohidratos, pero todavía tenemos estos receptores de insulina atrofiados, producto de la inflamación que se mantiene en el tiempo, porque no se quita de un día para otro. Eso tenemos que decirlo, o sea, la inflamación es parte del proceso del cambio de paradigma, es para bajarlo, ¿ya? Y en este caso, ¿por qué es importante bajar este nivel de inflamación? Porque si no, nos mantenemos en el círculo vicioso de la insulina y de la inflamación por la insulina. Este círculo vicioso, ¿cómo lo podemos cortar? Si nosotros estamos haciendo ya una dieta keto, hacer una dieta keto limpia, como se le dice en varios blogs o en varios médicos famosos que ya son expertos en keto y que son precursores en esta línea, es que la primera parte de poder cambiar, de sacar esta atrofia en tus receptores es siempre siendo más estricto con el consumo no solamente de carbohidratos, sino que también las fuentes que nosotros consumimos. En este caso, si nosotros consumimos muchos postres keto, muchos de estos alimentos en exceso, estamos hablando, por ejemplo, 4 o 5 veces a la semana, nos vamos a estancar sí o sí. Porque esos postres normalmente tienen harina de coco, harina de almendra o harina de linaza, que tienen mayor cantidad de omega 6. Y el omega 6 en alta cantidad mantiene la inflamación y con esto mantiene la atrofia de estos receptores de insulina, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros dejamos de consumir postres keto, como fue, yo lo que hice fue, probé por una semana para desestancarme, hice el experimento, fui bien estricta, probé durante una semana dejar de consumir postres keto, consumí solamente una vez a la semana y una pequeña cantidad, fue muy poquito, dejé de consumir postres keto y alcancé el consumo de proteínas. Y acá voy al segundo punto, porque si nosotros no logramos el consumo de proteínas que necesitamos y el consumo de grasa que necesitamos, pero puntualmente las proteínas, siempre vamos a estancarnos. ¿Y por qué? Porque el cuerpo, las proteínas son un nutriente fundamental. Si el cuerpo no consume la cantidad de proteínas que deberíamos consumir, en este caso el cuerpo va a decir, ok, tengo que cuidar sí o sí toda mi reserva energética, porque yo no sé si me van a volver a dar de comer, ¿ya? En este caso, no sé si me van a dar la cantidad de proteínas que yo necesito, por lo tanto voy a cuidar tanto las proteínas como la grasa, que es mi otra reserva energética. Y esa es una de las razones por las cuales también se tiende a estresar el cuerpo. Y recordemos que estrés, chiquillas, chiquillos, sí o sí es sinónimo de inflamación, ¿ya? Siempre que nosotros estemos estresados por la razón que sea, nos vamos a tender a inflamar. Por eso es que es súper importante y que también lo recalcamos mucho en keto. Es necesario cuidar la salud mental, porque todavía no hay una dieta en estricto rigor que pueda de alguna manera regular este estrés, porque el estrés produce cortisol y el cortisol hace que el cuerpo no solamente cree más grasa. Con keto quizás no vas a crear más grasa, pero sí va a hacer que la grasa deje de quemarse. Y ahí es cuando nosotros nos podemos estancar. Me preguntan de repente cómo se calcula la cantidad de proteínas que deberíamos comer, puntualmente de acuerdo a los requerimientos nutricionales, ¿ya? Hay muchas aplicaciones en internet y fórmulas puntualmente en los cuales se puede calcular los gramos de proteína, pero lo ideal es que nosotros multipliquemos nuestro peso ideal puntualmente, que es aproximadamente, porque no les podría decir sin calculadora directamente ahora, pero en este caso se puede, ¿cómo se puede calcular nuestro peso ideal? A la estatura menos 2 centímetros, se podría decir yo mido unos 57, aproximadamente mi peso ideal sería 55 kilos, y eso lo multiplico por 1 gramo a 1.2 gramos de proteínas por kilogramo de peso, ¿ya? En este caso, ¿qué es importante con respecto a las proteínas? Más que nada, alcanzar la meta. En mi caso, mi meta mínima, de acuerdo a 1 gramo por kilogramo de peso, serían 57 gramos de proteína. Sin embargo, los varones, por ejemplo, pueden, especialmente si son muy altos, pueden requerir alrededor de 90, 100 e incluso pueden requerir hasta 140 gramos de proteína si es que quieren desarrollar masa muscular, ¿ya? Además de eso, que es importante, que si nosotros consumimos la cantidad de gramos de proteínas por kilogramo de peso,
el cuerpo de a poco va a empezar a acostumbrarse y va a decir, ok, ya no necesito cuidar todas mis reservas energéticas y ahora lo que voy a hacer, voy a ocupar solamente las que me sobran, como es la grasa, ¿ya? Y en este caso, ¿qué pasa si nosotros nos pasamos en las proteínas? Depende. Puntualmente si las usamos, ¿ya? Si nosotros no tenemos actividad física y no utilizamos las proteínas para generar masa muscular de alguna manera, entonces esas proteínas se pueden transformar en glucosa a través de la gluconeogénesis. Esto no significa de que van a engordar, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que el cuerpo va a utilizar menos grasa almacenada en forma de energía para poder utilizar la glucosa que proviene de la gluconeogénesis por el exceso de la proteína, ¿ya? O sea que si yo antes, por ejemplo, si yo consumo mi cantidad de proteínas, que es aproximadamente, como decía mi amiga Ingrid ahí, que me da 66 gramos de proteína de acuerdo al 1.2 gramos por kilogramo de peso. En este caso, estos 66 gramos de proteína, si yo consumo 90, con 66 podría, o incluso con 70 gramos de proteína, podríamos estar quemando todavía grasa en forma de nuestras reservas energéticas. Pero si yo consumo 90, antes quemaba 100 de grasa y ahora voy a quemar 60 de grasa porque los otros 40 lo puede cubrir la energía correspondiente de la gluconeogénesis por parte de las proteínas, ¿ya? Además de eso, con respecto a las mismas proteínas, es importante también destacar que si nosotros hacemos ayunos periódicos, también nos podemos estancar. ¿Cómo puede ser esto si en verdad los ayunos intermitentes están hechos para desestancarnos o no? Bueno, puntualmente el ayuno intermitente sí nos ayuda a desestancarnos siempre y cuando nuestro cortisol esté regulado, ¿ya? Y en esto soy súper enfática. Si estamos muy estresados, si la pandemia nos tiene muy estresados, estamos con alteraciones de sueño, estamos durmiendo mal, además sentimos que nuestro colon está inflamado a punta de estrés, por favor, es súper importante que prioricen sus niveles de estrés. El ayuno, sí, quizás nos puede ayudar a como acelerar un poco la baja de peso, pero si nosotros ya tenemos el cortisol alto y además hacemos ayuno de forma periódica o ayunos prolongados, en este caso sí o sí el cuerpo se va a estresar más y esa exacerbación del estrés no va a por ninguna parte volver a poder bajar un poco los niveles de cortisol. Todo lo contrario, lo van a aumentar. Y esos niveles de cortisol puntualmente son súper importantes que lo podamos regular en el contexto de que no nos estresemos. Si no hacemos ayuno intermitente vamos a bajar rápido igual, ¿ya? Vamos a bajar rápido igual en relación a una dieta hipocalórica, no tan rápido como quizás nuestra ansiedad lo requiera, ¿ya? O quizás no vamos a bajar tan rápido, pero vamos a seguir bajando. Lo único que tienen que tener seguro es que vamos a seguir bajando a la velocidad que el cuerpo lo requiera y hasta dónde lo requiera, porque eso también es importante. Muchas veces tenemos un fin estético que no es saludable, como fue la noticia de la modelo, por ejemplo, que aparecía en Instagram haciendo ayunos prolongados, sin estarse toda adaptada, ¿ya? En este caso, eso es ir contra la salud. Y si nosotros hacemos ayunos contra nuestra salud, es súper importante tener claro de que vamos a enfermarnos, ¿ok? Como dice ahí mi amiga Vania, nutrióloga, que es súper importante tener los objetivos claros. Si nuestro objetivo es salud, entonces el cuerpo va a recuperar la salud a medida de que vaya bajando el nivel de estrés, ¿ya? Así que aquí, si nosotros estamos estresados, no nos castiguemos con más estrés, por favor, desayunemos, comamos 3 comidas al día. No es necesario hacer solamente 2 comidas, desayunemos, comamos, nutrámonos. Tenemos que consumir proteínas y grasas, ¿ya? Es súper importante que siempre consumamos proteínas y grasas como prioridad en esta parte. Otra cosa importante que influye bastante es los bajos consumos de electrolitos, ¿ya? ¿Qué son los electrolitos? Para que los que no saben, sodio, potasio, magnesio. En este caso había una pregunta por ahí que me estaban haciendo con respecto a los suplementos. Los suplementos de magnesio son imprescindibles en dieta cetogénica, ¿ya? En este caso, puntualmente porque la insulina regula, al igual que el sodio y el potasio, la insulina,
al igual que en el sodio y en el potasio, regula la absorción de los electrolitos y de alguna manera si baja nuestra insulina, los electrolitos los tenemos que suplementar en mayor cantidad. Si consumimos poca sal, si consumimos poco potasio y no estamos consumiendo o consumimos a medias los suplementos de magnesio, sí o sí vamos a tener un déficit de electrolitos. Y los electrolitos, chiquillos, quiero que quede súper claro, son mucho más importantes que de lo que pensamos, ¿ya? No es solamente un dolor de cabeza cuando nos faltan electrolitos. El cuerpo también se estresa, ya que si bien en este caso nosotros, el mismo ejemplo que yo les di con el consumo de proteínas, de que el cuerpo se pone a la defensiva cuando deja de consumir proteínas, pasa lo mismo con los electrolitos. Y cuando nos falta electrolitos, ¿qué pasa? Nos da hambre. Y no nos da hambre de cualquier cosa, nos da hambre de cosas dulces. ¿Por qué? Porque el cuerpo le dice al cerebro, oye, manda señales de hambre, por favor, porque necesito a través de los alimentos consumir electrolitos. Entonces, el cuerpo, ¿qué dice? Ok, voy a mandar señales de hambre, pero para mí, el sinónimo de alimento es glucosa. Por lo tanto, voy a mandar señales para comer cosas dulces. Y esto es súper frecuente en keto, que no tengo hambre de comerme un bistec, pero sí tengo hambre de comerme un postrecito o un café con crema y endulzante. Y desde ese concepto es que nosotros no podemos hacer keto si no vamos a consumir electrolitos, ¿ya? Yo a todos mis pacientes les digo que prefieren tomar 5 pastillas al día o estar consumiendo media cucharadita de sal. A muchos no nos gusta consumir sal porque además estábamos acostumbrados al antiguo paradigma, ¿ya? Por ejemplo, consumir la comida muy salada puede ser que simplemente deje de gustarnos la comida y eso tampoco es la opción, pero tampoco es opción dejar de consumir electrolitos, porque sí o sí los tenemos que implementar ya sea en agua con un poquito de limón o simplemente podemos chuparnos el dedito y consumirlo a lo largo del día. Por ejemplo, mis pacientes con cirugía bariátrica tienden a tener poca tolerancia a la sal. Por lo tanto, ellas normalmente se chupan los deditos de sal para poder ir a implementarlo. Y por lo mismo es que dentro de cuánta sal, la sal depende de cuánta le añadas a la comida, ¿ya? Normalmente, por ejemplo, las personas que son más keto carnívoras no consumen mucha sal añadida, como por ejemplo, se chupan pocas veces durante el día el dedito. ¿Por qué? Porque uno a través de las comidas, además, altas en carnes, consume mucho potasio. Las carnes son altas en potasio, por lo tanto requieren menos biosal, que es la sal con potasio. Y además la sal, si es asada o cocinada normalmente, para que tenga un alto sabor, se le agrega sal durante la misma cocción y al final nosotros también le podemos agregar un poco extra. Es una sal que no nos satura a nivel del paladar, pero sí la absorbemos igual, la consumimos igual. Por eso que muchas personas keto carnívoras dicen, yo no consumo tanta sal, no me hago limonadas, no me hago micheladas sin alcohol para implementarlas porque lo van agregando dentro de sus comidas, ¿ya? ¿Qué pasa con las personas con hipertensión? Que me están preguntando por ahí. En este caso, si están recién integrando keto, lo más importante es que vayan consumiendo la sal a medida que lo van requiriendo con síntomas. Por ejemplo, dolor de cabeza. Si te duele la cabeza, te chupas el dedito, lo metes a la sal, te lo vuelves a chupar y ahí se te va a pasar el dolor de cabeza en 5 minutos y esa es tu dosis de sal, ¿ya? Es importante que cuando son hipertensos vayan también controlando sus presiones. ¿Por qué? Porque si toman medicamentos es posible que necesitemos de alguna manera bajar la dosis de algún medicamento hipertensivo, pero eso su médico tratante no lo va a saber si es que ustedes no tienen un registro de presión arterial, ¿ya? Por eso que sí, es importante que tengan un registro de presión arterial para ir modificando la dosis de medicamentos y a su vez la dosis de sal. A medida de que más restricción de carbohidrato tenemos, más sal requerimos para que nosotros no tengamos estos síntomas de la famosa fiebre keto o keto flu, que es como mundialmente conocido, incluso en varias publicaciones científicas, ¿ya? ¿Cuál es la sal que se recomienda? La sal de mar, la sal rosada, la sal de Kawhi, la sal del Himalaya. Puntualmente la idea es que sean idealmente sal no yodadas, ya especialmente para las personas que tienen hipotiroidismo, lo ideal es que sea sal no yodada. Y ¿qué otra sal? La biosal, la sal light que tiene potasio, ¿ya? En este caso, todas las sales con potasio las tenemos que incluir sí o sí, no cuenta con una.
no solamente basta con una sal, sino que también tienen que ser mezcla de ambas, porque de lo contrario podemos sentir síntomas de deshidratación por falta de sodio al no consumir la sal de mar y solo biosal, o podemos sentir síntomas de falta de potasio como calambre o dificultades en la visión porque no consumimos la biosal, ¿ya? En este paciente, me preguntan también, Vania, una paciente con anemia, ¿tiene que mejorarse de esto antes de hacer la dieta keto? No es necesario, puntualmente porque la dieta keto tiene fuentes alimentarias que son altas en hierro, como por ejemplo las carnes, ¿ya? Todos los productos cárneos en general tienen hierro, por lo tanto aumenta significativamente la fuente alimentaria. Y además, muchos compuestos que vienen a través de nuestra alimentación diaria inhiben la absorción de hierro sin tener que ver directamente con la fuente alimentaria, ¿ya? Por ejemplo, como es el té. Y muchas personas me dicen, Jesús, estoy estreñida y tengo anemia. ¿Cuánto té tomas al día? 2 litros. Por favor, cuiden el consumo de té, porque el té en exceso produce estreñimiento, además es diurético, por lo tanto nos aumenta la pérdida de agua y de electrolitos, haciéndonos requerir más sal de la que normalmente podríamos requerir sin tanto té. Y en tercer lugar, inhibe la absorción de algunos nutrientes como el hierro y el calcio, ¿ya? Así que, por ejemplo, si toman té, traten de que sea más diluido y que este té sea espaciado de las comidas, que no sea inmediatamente después de consumir un alimento. Por ejemplo, hay gente que almuerza con té o que inmediatamente después del almuerzo se toma un tazón de té. Pueden cambiar ese tazón de té post almuerzo por una agüita de hierba, una agüita de menta, de limón, de manzanilla. Da lo mismo, el problema es con los té. El té verde, el té chai, el té rojo, el té blanco. En general los té tienen este problema, ¿ya? Y por otro lado, también tiene razón aquí la José, la profe Keto. Gracias, José, por recordarme de que la vitamina C aumenta un 24% la absorción de hierro. Por lo tanto, también es importante que tratemos de acompañar siempre nuestra alimentación, nuestra dieta cetogénica con suplemento de vitamina C y agregando juguito de limón, que es una fruta que podemos consumir a las comidas, y así mejoramos esta absorción, ¿ya? Solamente esto pasa con el té, reitero. Pueden aumentar el consumo de agua a través de agüitas de limón, a través de agüitas de manzanilla, de menta, ningún problema. Esto pasa con los té en general. El café, el problema que tiene es que es diurético, entonces igual nos hace perder mucho electrolito. Y además el café nos puede aumentar la ansiedad, porque además aumenta el cortisol. Entonces de repente si estamos muy ansiosos, empecemos a bajarle al café también, porque el café, si bien es súper rico, yo siempre estoy con mi tazón de low carb, con mi café, pero si tiene cafeína, puntualmente podemos tener problemas de cortisol. Lo que yo hago es que consumo café hasta las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde, la única cafeína, o sea, no consumo nada de cafeína, y el único café que consumo es descafeinado. Permiso. Estaba un poco seca. En este caso también, que es importante otro aspecto a destacar en el consumo en el estancamiento de la baja de peso, chiquilla y chiquillo, es que muchas veces nosotros, especialmente a quienes vienen con una resistencia a la insulina, es súper importante que tengamos en consideración hacer algo de actividad física. Y no es necesario salir a trotar, ni correr la maratón, ni nada por el estilo. O sea, estamos hablando de que solamente podríamos comenzar con 15 minutos de activación muscular. ¿Qué es la activación muscular? Cualquier ejercicio localizado. Puede ser rutinas de yoga, pilates, que hay rutinas muy cortas y que generan contracción y relajación. Esta contracción y esta relajación es la que nos permite activar los receptores de insulina para que dejen de estar atrofiados, ¿ya? Hay personas que con resistencia a la insulina bajan igual y siguen bajando, baja la velocidad de la pérdida de grasa y de peso puntualmente, pero siguen bajando y sin hacer actividad física. ¿Eso por qué es? Porque están recuperando sus receptores que estaban atrofiados. Y normalmente ese tipo de personas siguen bajando porque hacen keto limpio,
¿ya? Un keto limpio sería un keto más cercano a un keto carnívoro, en el cual podemos consumir fuentes vegetales, pero más que nada evitar a toda costa los frutos secos y los postres keto durante este periodo en el cual nos estamos desestancando, ¿ya? Y bueno, este keto limpio para muchos puede ser súper difícil porque dicen, bueno, yo me considero adicta al azúcar, ¿cómo lo voy a hacer para hacer este keto limpio si no puedo consumir cosas dulces? No significa que no podamos consumir cosas dulces, significa puntualmente de que nosotros, por ejemplo, si me hago un café con crema, no le agreguemos 100 cc de crema, agreguémosle 2 cucharadas soperas como máximo de crema. Si estamos haciendo un keto limpio, máximo 1 cucharada sopera de crema, y le podemos añadir un poco de los endulzantes permitidos. En el keto limpio no se permiten, eso sí, la sucralosa, ¿ya? En este caso hay muchas personas que me dicen ¿qué hago si es que en verdad el único endulzante que tengo tiene sucralosa? Trata de no consumir endulzante, o para los días que hagas este keto limpio, consumir endulzantes que no tengan sucralosa, como puede ser la atagatosa en baja cantidad para no aumentar el umbral del dulzor, o la alulosa, ¿ya? Por ejemplo, si yo le echo un par de gotitas de alulosa a mi té, ya me dan menos ganas de consumir cosas dulces. Entonces, así de alguna manera vamos introduciéndonos lo que es un keto limpio, pero sin la pérdida de lo que es ese gustito por el toquecito dulce durante el día, ¿ya? También me preguntan aquí, ¿qué pasa con la crema y la intolerancia a la lactosa? Puntualmente, la intolerancia a la lactosa es una activación el cuerpo se activa cuando recibe la lactosa porque no tiene la proteína que la digiere, que es la lactasa. Sin embargo, la crema prácticamente no tiene lactosa. De hecho, las cremas que se utilizan en keto no tienen azúcar ni tampoco prácticamente carbohidratos. Tienen menos de 1 gramo de carbohidrato por porción. Son muy pocas las personas que yo he conocido que te generan algún tipo de intolerancia a la lactosa, síntomas de intolerancia a la lactosa con crema, ¿ya? Y me atrevería a decir que sería como una intolerancia familiar muy exacerbada, y no se da por el hecho puntual de comer crema, sino que se presenta cuando se come mucha crema. Estamos hablando de que harto postre, harto café con crema, ya hartos como crema en las preparaciones. En este caso, la crema no debería ser problema para ningún intolerante a la lactosa, a menos que tenga una intolerancia ya a nivel genético muy exacerbado y bajo muy altas cantidades de crema, ¿ya? En este caso me preguntan con respecto al eritritol y la stevia. Sí, lo podemos consumir, ¿ya? En Chile el eritritol lamentablemente es muy caro, por eso que no lo recomiendo muy seguido, porque, bueno, bajo el contexto económico que tenemos en el país también, yo prefiero que gasten más dinero en comerse una vaca a la parrilla antes que gasten más dinero en el eritritol, que quizás podemos utilizarlo podemos suplirlo con otros endulzantes mucho más baratos que tenemos en el mercado, al menos en Chile, ¿ya? Yo sé que, por ejemplo, en países como México, el eritritol es mucho más accesible que acá, más todavía en Europa y en Estados Unidos, que está más masificado. Además, el eritritol puntualmente rinde prácticamente lo mismo que en dulzor de lo que rinde la alulosa. Entonces, si por otro lado yo pudiese decirles, ya, si ocupan 1 gramo va a endulzar más, podría valer la pena quizás gastar un poco más de dinero, pero el rol se cumple igual ahí, ¿ya? Acá me pregunta Dana que si uno se embaraza, si puede seguir con keto, ¿ya? Puntualmente en la fundación, en Low Carb Chile, hay casos de incluso nutricionistas y mujeres que se han embarazado haciendo keto y no han tenido problema en el transcurso de su embarazo. Sin embargo, son personas que se han preocupado de consumir la cantidad de proteína y de grasas de forma sigilosa, ¿ya? O sea, si nosotros vamos a partir a hacer keto mientras estamos embarazadas, yo no lo recomiendo de forma tan directa o tan inmediata, porque hay que cambiar hábitos, ¿ya? Estas mujeres que han seguido un keto saludable durante su embarazo y lactancia, sin ningún problema, ojo, también quiero dejar en claro, niños con un excelente peso al nacer,
sin problemas de ingesta, sin enfermedades inflamatorias, sin alergias de ningún tipo, de forma significativa, más allá de las que tienen casi todos los niños cuando son chiquititos. ¿Ya? En este caso, estas mujeres que siguieron este keto embarazadas y que no tuvieron complicaciones eran mujeres que ya estaban cetoadaptadas, ¿ya? ¿A qué me refiero a eso? Que ya llevaban por lo menos un periodo mínimo de 3 meses haciendo dieta cetogénica y que además, por el bienestar de su bebé y de ellas mismas, se preocuparon muchísimo de comer muchas proteínas de alto valor biológico, como son las carnes, los huevos, ¿ya? Se preocupaban mucho de aumentar la grasa, ya que si nosotros tenemos un bajo consumo de grasas, especialmente durante el embarazo, no estamos cubriendo la cantidad de calorías que el cuerpo necesita, el gasto energético que el cuerpo necesita. Y si no cubrimos ese gasto energético sí o sí, el cuerpo va a acceder a nuestra masa muscular. Y ahí es cuando deja de ser saludable. Por eso que si hay alguna mujer que quiere hacer keto y además embarazarse, le recomiendo que primero inicie la dieta cetogénica, estabilice su peso, estabilicen sus hormonas, bajen quizás un poco de grasa corporal y ahí pónganse en plan de embarazarse con un cuerpo mucho más saludable para poder recibir esa nueva vida que están esperando. ¿Ya? Me preguntan también si los embutidos como las vienesas, las hamburguesas, las salchichas sería un keto limpio. Sí, podría ser un keto limpio, pero puntualmente lo que más se recomienda es que se priorice el músculo por sobre los embutidos, ¿ya? Ojo, que hay hamburguesas que tienen azúcar, así que el hecho de que sea una hamburguesa no significa que no tenga azúcar. Hay que leer el etiquetado de los embutidos que se consumen, ¿ya? ¿Qué embutido podría ingresar a la categoría como de un keto limpio? Sería un embutido que podría tener a lo más maltodextrina y que tuviese menos de 1 gramo de carbohidrato por porción, ¿ya? En este caso, ¿a qué se refiere con eso? A que tenga menos de 1 gramo de carbohidrato por porción, a que hay que ver el etiquetado nutricional, donde están todos los numeritos del alimento, y en los numeritos puntualmente hay que observar si la porción de carbohidratos tiene menos de 1 gramo por porción. Y si ese alimento cumple con ese criterio, pero tiene azúcar, yo prefiero no recomendarlo en un keto limpio, ya que el azúcar como sustancia en sí hace una exposición al cuerpo para desordenarse y estresarse de nuevo. Sin embargo, si tiene menos de 1 gramo de carbohidrato por porción y tiene maltodextrina, es más preferible que lo podamos consumir en este tipo de alimentación como de keto limpio. Es importante, como dice la profe ahí en los comentarios, que evitar que tenga proteína de soya, ¿ya? En este caso, la proteína de soya siempre va asociado con otros componentes de la soya que hacen aumentar la cantidad de carbohidratos en la hamburguesa, y además la soya es una sustancia proinflamatoria si la consumimos en altas cantidades, ¿ya? Así que, por favor, cuidado, especialmente para las personas que tienen enfermedades inflamatorias y que tienen enfermedades autodegenerativas. Es súper importante que puedan regirse más por un keto limpio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el keto limpio es lo único que puede asegurar hasta cierto punto de que no estamos consumiendo aceites vegetales procesados, que no estamos consumiendo, por ejemplo, exceso de omega 6 o, a su vez, azúcar escondida, ¿ya? Porque también hay muchos productos keto, ojo ahí a nivel nacional, que no tienen azúcar, por ejemplo, pero sí tienen sucralosa. Entonces eso también puede despertar el monstruo de la ansiedad en muchas personas que son adictas al azúcar, ¿ya? Y en cuanto a los frutos, a los frutos rojos, al principio preguntan si es recomendable comerlos. Puntualmente, los berries yo los recomiendo más comer al principio. O sea, si nosotros somos buenos para la fruta y vamos a pasar a un régimen en el cual no consumimos fruta, entonces de repente en la primera etapa, estamos hablando de las primeras 2 semanas, máximo el primer mes, podríamos comer berries 1, 2 veces a la semana sin interferir en la baja de peso. Pero si después vemos que con esos berries también nos podemos estar estancando, tendríamos que ir sacándolo o disminuir la porción a máximo 1 vez a la semana. Yo lo que le recomiendo a la mayoría de mis pacientes es que elijan entre o berry o postre keto. Por ejemplo, si consumían antes consumían todos los días azúcar,
Ahora con keto podrían empezar a andar 4 veces a la semana con cosas dulces. Pero es importante que no mantengamos la frecuencia del azúcar, porque acá tenemos que tratar la adicción como tal, ¿ya? Y la adicción al azúcar también nos puede mantener pendientes de consumir algo dulce constantemente. La idea es que nosotros podamos llegar a lograr no consumir más cosas dulces. Por ahí me preguntaban si esto servía para la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, para los que no saben, es una enfermedad autoinmune, que lo que hace puntualmente es que el cuerpo está tan inflamado que las funciones digestivas, porque se empieza a dañar el epitelio intestinal, que es donde se absorben los nutrientes, se empieza a dañar y ya dejan de absorberse los nutrientes. En este caso, para las enfermedades autoinmunes, como enfermedades inflamatorias intestinales, es súper recomendable la dieta cetogénica. En primer lugar, porque disminuimos el contexto inflamatorio de la insulina, y más todavía si hacemos una dieta más keto limpia o incluso un keto carnívoro, se ven más rápido los efectos de esta desinflamación, porque regulamos todo el contexto de lo que puede hacer que irrite al organismo, ¿ya? Además que en las personas que con Crohn, la mayoría del problema es que se desnutren. ¿Por qué? Porque no pueden consumir la energía que su cuerpo necesita. Sin embargo, si nosotros tenemos un Crohn y lo empezamos a tratar con una dieta cetogénica, sí va a empezar a perder grasa, pero va a dejar de perder masa muscular, que es el mayor de los peligros cuando tenemos desnutrición, la desnutrición proteica. Entonces, si nosotros perdemos masa muscular, vamos a tener siempre muchísimas más complicaciones en nuestro metabolismo, a que si solo perdemos un poco de grasa, y que hasta cierto punto esa pérdida de grasa en el cuerpo también se puede recuperar, ¿ya? ¿Por qué? Porque puntualmente, ¿por qué perdemos grasa? Volvemos acá al paradigma un poco del balance energético, que es porque consumimos menos calorías de las que gastamos, ¿ok? Si consumimos menos calorías de las que, consumimos más calorías de las que gastamos, ¿cierto? O sea, vamos a ir a una desnutrición. Si consumimos más calorías de las que gastamos, vamos a acumular grasa, ¿ya? En keto nosotros no vamos a acumular grasa si consumimos más calorías que las que gastamos. Sí podemos generar masa muscular, sí podemos subir de peso porque aumentamos la masa muscular, pero no vamos a crear más grasa. Sin embargo, si nosotros esto lo extrapolamos a una persona que tiene desnutrición o que está bajo peso, tiene que consumir muchísima más grasa, y de preferencias ácidos grasos de cadena media, como los podemos encontrar en el aceite de coco o en el aceite de MCT, ya que son ácidos grasos que se absorben en la primera parte del intestino puntualmente, y que además se absorben tan bien y tan rápido que nos aporta energía de forma mucho más inmediata de la que podríamos requerir consumiendo, por ejemplo, más ácidos grasos monosaturados o poliinsaturados, que son moléculas mucho más grandes y que le cuesta mucho más al cuerpo absorber para ser asimilados en forma de energía, ¿ya? En este caso, no sé si hay alguna otra duda, quisiera dar un espacio porque he estado respondiendo algunas preguntas que me han salido, pero si alguno tiene una duda puntual con respecto a lo que es el estancamiento, la baja de peso, etcétera. ¿Sí? Acá me estaban preguntando por el kefir, que si tiene límite diario de consumo. A ver, mira, puntualmente el kefir en una dieta keto limpia no está bien aceptado, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene carbohidratos, tiene los lácteos en sí, la leche, por ejemplo, el yogur, tiene poquito carbohidrato, pero tiene, ¿ya? Entonces, si hay una persona que tiene una resistencia a la insulina muy importante, que tiene una inflamación muy importante, esa poca cantidad de carbohidratos sí puede provocar de alguna manera un efecto metabólico que nos pudiese estancar, ¿ya? Yo personalmente a mis pacientes les doy kefir solamente cuando estamos con un régimen low carb. Ya estamos hablando de que les doy hasta 50 gramos de carbohidratos, no tan keto, no tan estricto, y con ello, a ellos que les gusta el yogur o que les gusta el kefir, puntualmente decimos que veamos hasta dónde bajamos de peso, incluyendo el kefir, y si seguimos bajando de peso, significa que el kefir no te provoca una tolerancia a mantenerte estancado, sino que quizás requerirías más carbohidratos, ¿ya? En este caso, me están preguntando que les ha costado mucho bajar de peso porque no he sido 100% limpia.
O sea, un keto 100% limpio, sí, puede ser, ¿ya? De hecho, yo estuve 3 meses pesando exactamente lo mismo y de repente dije ya, ok, voy a hacer un keto limpio, voy a lograr las proteínas que necesito del día, voy a ser estricta con los electrolitos y además voy a eliminar absolutamente los frutos secos que son mi debilidad, lamentablemente lo debo decir, me confieso, son mi debilidad, pero no fue terrible eliminarlos durante una semana, en lo absoluto. Creo que es mucho más fácil eliminar ese tipo de snack cuando tú ya llevas un tiempo en keto que cuando estás recién comenzando, ¿ya? Entonces, esa fue la ventaja que yo tuve. Los eliminé e inmediatamente bajé 800 gramos de grasa en 2 semanas, ¿ya? Así que ahora, yo no espero bajar esos mismos 800 gramos en las próximas 2 semanas ni en el próximo mes. Quizás en las próximas 2 semanas baje 100 gramos de grasa y está bien porque es la velocidad que mi cuerpo requiere para bajar, ¿ya? Pero la idea aquí es que nosotros seamos conscientes de que si no seguimos bajando de peso con keto, ¿ya? Y nosotros sabemos que nos sobra grasa, porque una cosa es que no sigamos bajando porque no tenemos más grasa que bajar, y el cuerpo con keto no va a perder músculo, ¿ya? De hecho, se cuida más la masa muscular. Si no seguimos bajando y sabemos que nos queda grasa por botar, entonces tenemos que ser mucho más estrictas, un keto limpio y buscar que nuestro estrés sea controlado. Como les decía, con estrés comemos más postres, aumenta el cortisol y ahí ya se nos va la punta del cerro quizá incluso nuestros objetivos terapéuticos en torno a la alimentación, ¿ya? Tenemos que ser un poquito más estrictos. Y no es necesario quitar todo de uno, o sea, yo fui estricta para poder observar cómo funcionaba esto en mi cuerpo, ¿ya? Pero por ejemplo, si para ustedes es muy difícil eliminar los frutos secos de una, entonces limitémonos a comer postres keto una vez a la semana. Entonces, esa vez a la semana comemos postres keto y el resto de los días solamente comemos un par de almendras. La semana siguiente eliminaremos las almendras y la semana subsiguiente podríamos ya eliminar quizá los postres durante una semana y ver cómo vamos avanzando en las tallas, que finalmente nuestra ropa es nuestro mejor factor predictor, ¿ya? Me dicen con respecto a las calorías del estancamiento, ¿recomienda llevar un normo calórico por un tiempo y luego volver a hacer un déficit calórico? A ver, puntualmente la idea de keto es que especialmente en la primera etapa, sea un normo calórico, ¿ya? ¿Por qué? Porque puntualmente así tratamos de que nuestro cuerpo se ordene, no bajo el concepto del déficit calórico, sino que se ordenen bajo el concepto de las hormonas, ¿ya? Porque ese es el objetivo de la primera parte del tratamiento. Y por otro lado, si bien nosotros, claro, podemos generar un déficit calórico, depende de qué componente vamos a hacer el déficit calórico, ¿ya? Porque no podemos hacer un déficit calórico dejando de comer carne, eso por ningún motivo, o sea, dejando de comer proteínas, no me quiero referir solo a la carne porque yo tengo varios pacientes keto carnívoros, keto vegetarianos, perdón, que acá la idea no es que dejen de comer huevo, no que dejen de comer queso, en este caso, lo más importante es que si van a hacer un déficit calórico, sea un déficit calórico pequeño, no estricto, ¿ya? Y que sea no agregarle tanta grasa quizás a la comida, sino agregarle un poquito menos. Pero la cantidad de proteína debe ir sí o sí, la cantidad de grasa debe estar presente, quizás no como se recomienda, que es el 70% de las calorías provenientes de la grasa, sino que también puede provenir directamente, puede ser un 60% o un 50%, pero eso a largo plazo tampoco es tan recomendable. ¿Por qué? Porque igual el cuerpo se estresa. Recordemos que las calorías, el hipocalórico genera estrés. Ya todo lo que vaya en función distinta a la armonía de nuestro cuerpo puede provocar estrés. Por eso que también muchas veces yo les digo a mis pacientes, incluso en la temporada de invierno, que ahora está más o menos terminando acá en el hemisferio sur, es que les digo, de repente en invierno no hay que preocuparse de bajar más de peso. Hay que preocuparse de mantenerse, hay que preocuparse de estar bien mentalmente, de no estar depre, de no estar llorando, de tratar de mantener la armonía con el encierro, ¿ya? Y acá dejemos que la alimentación haga lo suyo a la velocidad que lo requiera, mantengamos lo más posible esta adherencia a lo que es la alimentación baja en carbohidratos, pero esto tiene que ser sin estrés, ¿ya?
Me preguntan si el aceite de coco rompe ayunos. No, el aceite de coco no rompe los ayunos, para que lo tengan presente. En este caso me preguntan con respecto a la hemoglobina glicosilada si indica resistencia a la insulina. No, la hemoglobina glicosilada solamente nos dice cómo estuvo el azúcar en nuestra hemoglobina, la glicemia en nuestra hemoglobina durante un periodo de 3 meses, ¿ya? Cuando hay resistencia a la insulina, muchas veces no hay alteraciones de la hemoglobina glicosilada, por lo tanto no es un examen con el que se ve la resistencia a la insulina. Este puede ser el OMA, ¿ya? O puede ser también la curva de insulina postprandial o postcarga, ¿ya? En este caso también me están preguntando qué hacer con el estreñimiento. El estreñimiento en keto tiene principalmente 2 causas, ¿ya? El déficit de sodio y el déficit de agua. Si no están tomando la cantidad de electrolitos que deberíamos tomar, que yo, además del que le echen a las comidas, yo por lo menos a mis pacientes cuando no son muy salados, no son buenos para echarle sal a la comida, les digo que traten de comenzar con media cucharadita de té de sal con potasio y media cucharadita de té de sal con sodio, sal de mar, del Himalaya, etcétera, durante 2 veces al día aproximadamente, entre 1 a 2 veces al día, para que eviten tener los síntomas del keto flu, que incluye el estreñimiento. Si a nosotros nos falta sodio o agua, el cuerpo va a reabsorber la mayor cantidad de agua por parte de las heces para poder obtener los electrolitos que no le estamos dando o el agua que no le estamos dando. Por lo tanto, es súper importante que para el estreñimiento mantener los electrolitos puntualmente, el agua y además la grasa. Recordemos que la grasa además ayuda como un lubricante digestivo, así que nos ayuda muchísimo. ¿Ya? En este caso me preguntan si es necesario medir la tasa metabólica basal. No es tan necesario. No es tan necesario, pero puntualmente si la prefieres medir, la puedes hacer, no hay ningún problema. Si quieres ser más exacto con respecto a los requerimientos, no hay problema. Recordemos también que la tasa metabólica basal por cálculo matemático no es 100% exacta, ¿ya? Todas las cosas que se hacen por cálculos matemáticos no son 100% exactas. Sería distinto si calculáramos la tasa metabólica basal con un examen de calorimetría indirecta, que ese sí o sí te mide las calorías que tú gastas y de dónde las estás gastando. Eso sería muy distinto, pero si son matemáticos, de repente nos puede subestimar o sobreestimar las calorías durante el día, ¿ya? Acá me dicen, ¿cuánto tiempo 100% limpio? Máximo duro 2 semanas. De repente puedes hacer un keto 100% limpio 2 semanas y puedes descansar 1 semana y hacer un keto un poco más flexible. La idea es que nosotros encontremos nuestro sistema de alimentación. Después quizás van a pasar 3 semanas y vamos a hacer 1 semana un keto menos limpio, ¿ya? En el que podamos comer de vez en cuando un chocolatito sin azúcar, más de 85% cacao, etcétera, ¿ya? En este caso me preguntan también, para el cálculo de los macronutrientes es necesario, si queremos calcular la energía, los macronutrientes en torno a la energía de la tasa metabólica basal, sí podría ser necesario. Pero normalmente lo que yo sugiero es que más que nada vayamos adecuándolo de acuerdo a los carbohidratos, al aporte de proteínas y de acuerdo al aporte de proteína, el 70% de las grasas y el 5 o 10, máximo 10% proveniente de las calorías de los carbohidratos, ¿ya? ¿Cuál sería el porcentaje de grasa esperado? En mujeres se estima que el normal máximo, estamos hablando de lo que se considera el rango superior de la normalidad, el normal máximo es alrededor de un 28% de materia grasa, ¿ya? Y en este caso el ideal es alrededor de un 23% de materia grasa. En el caso de los varones, se estima de que el normal máximo es alrededor de un 20% y el ideal es alrededor del 15% de materia grasa, ¿ya? En este caso, el porcentaje de grasa también depende, recordemos que el porcentaje es una proporción, por lo tanto, depende del peso que tengamos en agua y en músculo, ¿ya? Muchas veces en mi consulta, yo como hago las bioimpedanciometrías, mis pacientes me dicen, oye, pero ¿cómo aumenté el porcentaje de grasa? Sí, pues, pero aumentaste el porcentaje de grasa, ¿por qué? Porque bajaste el porcentaje de agua y bajaste un poquitito de músculo. O quizá no bajaste músculo, no bajaste grasa, pero sí bajaste agua, también altera la proporción porque el porcentaje de grasa es en torno al peso corporal, ¿ya? Y el peso corporal
es el que puede variar por cualquier factor alimentario o nutricional, ¿ya? Me preguntan, ¿eliminar los frutos secos la leche de almendra igual? Sí. Sí. Yo no soy fan, de hecho no recomiendo ninguna bebida proveniente de fuentes vegetales porque todas tienen mucho omega 6, ¿ya? En este caso, el omega 6 es el que nos inflama y nos mantiene este círculo vicioso de la resistencia a la insulina, inflamación y receptores atrofiados, ¿ya? Yo no recomiendo las bebidas vegetales. Prefiero que esa plata la gasten en un lomo vetado antes de que la gasten en bebidas vegetales que además duran súper poco. Con respecto a la menopausia y el estancamiento con keto, la menopausia ya de por sí es un factor metabólico especial, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que considerar que eso sí nos puede estancar. Sin embargo, a medida que hacemos un keto más limpio, también este estancamiento va disminuyendo. Digamos que una mujer sin menopausia y un keto limpio podría, voy a dar un ejemplo, bajar medio kilo a la semana de grasa, y una mujer con menopausia y con un keto limpio podría bajar 250 gramos de grasa a la semana. Sí, va a ser una velocidad más lenta y sí, también nos puede frustrar un poco, pero tenemos que entender que es parte del proceso natural de la vida. Nosotros envejecemos desde que nacimos, ¿ya? Así que a quitarle el miedo a la menopausia, quitarle el miedo al envejecimiento porque es algo natural. Lo que nosotros tenemos que apelar es a cuidar nuestra salud en este proceso menopáusico y también en prevenir cualquier enfermedad asociada a el envejecimiento y puntualmente a las enfermedades metabólicas que se agravan más todavía con el envejecimiento. Reitero, cualquier leche vegetal, ya sea de almendra, de coco, de maní, de avellana, yo no la recomiendo para hacer un keto limpio, ¿ya? Incluso tampoco la recomiendo para hacer una dieta keto, porque siento que los recursos alimentarios se deben priorizar en otras cosas antes que en llenarnos con leches vegetales, ¿ya? Y en este caso también me estaban preguntando, yo no tengo vesícula y llevo keto hace como 1,5 años. Sí, hay mucha gente sin vesícula que me pregunta si pueden hacer keto. Sí pueden hacerlo, pero lo importante es que al principio fraccionen las grasas. Después el cuerpo se va a acostumbrar a esas grasas y ya no las va a rechazar, ni les va a doler la guatita, ni tampoco les va a dar diarrea. El cuerpo solo se va a ir adaptando a las grasas. Y a modo de resumen, ya porque estoy por terminar, un keto limpio es una dieta que incluye fuentes animales de proteínas principalmente. Estamos hablando de carnes, huevos, lácteos como el queso, ¿ya? Excluye absolutamente los frutos secos o cualquier derivado de lo que podamos tener de frutos secos, como las harinas de almendras, de coco o las leches vegetales, bebidas lácteas vegetales. Las bebidas vegetales también se sacan, aunque sean de soya, de almendra o de avellana, de lo que sea. Y en el caso de las verduras, sí se pueden comer verduras en un keto limpio, pero hay que tratar de que sean verduras con la menor cantidad de carbohidratos posible, ya evitar abusar de las verduras que podríamos pasarnos fácilmente, como por ejemplo el tomate. Nos podemos pasar fácilmente si comemos tomate. Podemos comer tomate, pero comámonos máximo un tomate mediano al día. Con eso estaríamos haciendo también un keto limpio, ¿ya? Y además recordar que esto es con un enfoque de salud, ¿ya? El estancamiento de peso tiene que ver con un tema metabólico, pero si nosotros lo enfocamos desde un concepto estética, la baja de peso, nunca vamos a entender nuestro cuerpo, nunca vamos a tener claridad de lo que nuestro cuerpo entiende. Y puntualmente, perdón que se me puso en pausa, también es importante destacar que la inflamación la tenemos que controlar y eso incluye el estrés, ¿ya? Si me preguntan algunos acá, la leche de vaca no la podemos consumir en keto porque tiene carbohidratos. En este caso, como bien dice la profe aquí, los quesos muy maduros, los mejores son los de cabra, los de oveja. Mientras más grasas que proteínas tengan también es mejor porque nos va a dejar más saciados, ¿ya? Un abrazo a todos, espero haber contestado la mayor dudas posibles. Saludos a mis amigos de la Fundación Low Carb Chile. Gracias porque con ustedes aprendo mucho, tanto en experiencia como en evidencia. Los invito a hacerse socios de la fundación, métanse al Facebook, al Instagram, al blog,
ya, para que puedan saber más con respecto a keto y con medicina basada en la evidencia, ya, porque lo que dicen los chiquillos aquí en la página no son cosas que son dietas de moda, ni sacadas de libros de moda, ni tampoco son cosas generales, son todas para mejorar nuestra salud con un cambio de alimentación. Un abrazo grande.